Buenos días para todos. Buenos días. Espero estén muy bien. Nuestra parte de la sistematización se llama Podcast Voces de la Experiencia. Antes de esto, ustedes ya vienen de una rotación de lo que consiste en nuestra además sistematización de nuestros compañeros. ¿Listo? Volviendo a lo que es Voces de la Experiencia, que es nuestro podcast, vamos a tener la idea principal de Oscar Jara. ¿Listo? Como principal es Oscar Jara, como eje central tenemos 3 autores más que ya los vamos a nombrar ahorita. Y pues obviamente en esas prácticas que hemos venido haciendo vimos la modalidad formal, modalidad educativa formal, no formal e informal. Entonces ya ahorita van a contextualizarse un poquito más viendo las escenas, así que espero se lo disfruten y vamos a comenzar. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien. Chicos, bueno, ¿quieren un poquito de agua? ¿Qué les parece? Sí, bueno, gracias. Cámara, espera un momento, por favor. Un momentico. ¿Luces? ¿Bien? ¿Luces? Perfecto. Ahí está la señal de que bien. ¿Sonido también? ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo? Listo. ¿A tu señal? Transmisión en 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, bienvenidos al podcast calidoso pero sabroso. Este capítulo se llama Voces de la Experiencia y tenemos 3 invitados buenísimos, pero en serio, parce, son buenísimos. Aquí me acompaña mi compañero Juan, yo soy Santiago y se van a disfrutar, van a aprender. ¿Listo? Échenle gafa porque mis acompañantes, ay Dios mío. El primero que ven acá, este caribino que está acá, que cuando juega fútbol parece una viga, se llama Daniel Garzón. Un aplauso para él, por favor. El que le sigue a su costado es Brazo de 35, alias Piernas Locas, o el más viga de séptimo semestre. Por favor, un aplauso para Felipe Ramos. Y el último de allá, que es el que tiene más trama que vida, el que tiene el todas mías, o el delantero de la UP. Listo, para él es Jason Cuervo. Un aplauso, por favor. Listo, el día de hoy les venimos a dar una exposición tradicional. Venimos a hablar de algo y no a repetir conceptos que se olvidan apenas salimos de la clase. Lo importante que vamos a hablar hoy son las experiencias reales que nosotros tuvimos. Experiencias que nos cambiaron la forma de entender la educación física y la formación docente. Claro, porque uno llega generalmente pensando que solo es ir a dirigir actividades. Pero el contexto le demuestra a uno algo totalmente distinto. Uno llega creyendo que todo eso es el conocimiento deductivo, lo que es la teoría, lo que es la planeación, lo que supuestamente uno sabe. Bueno, y las prácticas nos llevaron a aprender algo desde lo inductivo, que es desde lo que ocurre en el momento, desde las personas, desde el error y desde la experiencia que vivimos. Claro, algo importante ahí es cómo puede la lluvia hacernos cambiar completamente la clase. Desde el espacio reducido que pone a prueba nuestra creatividad. Desde un estudiante que genera una pregunta que se convierta en tema de conversación. Y ahí entendemos lo que dice Oscar Jara: la experiencia no solo se vive.
También se reflexionan, se interpretan y se transforman. en conocimiento. ¿Listo? Por eso esta puesta en escena se llama Voces de la Experiencia. Porque cada práctica tuvo algo que decirnos, que enseñarnos. Y porque al final son cuerpos que enseñan enseñan y experiencias que transforman. Bueno, ahora hablando un poquito de lo formal, tenemos a nuestro invitado Daniel, ¿sí? Y tenemos a Lev Vygotsky como algo central en la educación formal. Entonces, pues, Dani, le tenemos unas preguntas para hacerle. Entonces, vamos a iniciar. Para empezar, Dani, cuando llegaste al colegio, ¿qué fue lo primero que te rompió la idea que tenías sobre enseñar? Bueno, primero que todo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar aquí y mostrarles mis experiencias y contarles un poco de lo que fue mi paso por la modalidad formal. Para darles una contextualización, la modalidad formal son instituciones como colegios, universidades o entidades que no cuentan con un currículum. Para responder a tu pregunta, me enseñó que no se trata de dirigir ejercicios o mantener un grupo ocupado, sino que la práctica me mostró que enseñar implica conocer a las personas, entender cómo aprenden y adaptarse constantemente a su contexto. Y ahí uno se pone a pensar como, venga, yo me siento a planear una clase, que cuántos alumnos, que el material, que bueno, todo, ¿sí? Y que estén seguros obviamente durante esas mismas clases y todo bien planeado y uno llega y uno empieza a llover. Le cambia uno totalmente todo, ¿cierto? Sí, mira que sí nos pasó, nos tocó cambiar mucho, improvisar bastante en espacios reducidos, cambiar muchas actividades sobre la marcha, incluso modificar la dinámica que se tenía sobre la clase dependiendo de lo que necesitaba el grupo. Claro, y mira que aparece algo de lo que dice Lev Vygotsky, que nos dice que el conocimiento no es aislado, ¿no? Que depende mucho del contexto y de la interacción de los estudiantes, ¿no? El aprendizaje cambia mucho dependiendo de cómo uno acompaña al estudiante y también la relación que haya en el grupo entre sí. Claro, es que esa relación también, hay muchos tipos de personas, pensamientos y demás, y es donde se empieza a ver la inclusión. Pero a veces pensamos en esa inclusión bonita que nos muestran en todo lado, pero no la inclusión real que a veces vemos durante las mismas prácticas. Sí, mira que no es solamente decir todos participan, sino se trata de adaptar reglas, cambiar metodologías y entender que cada estudiante vive el movimiento de una forma distinta. Claro, y ahí sale algo muy importante de tus prácticas, ¿no? Cuando la clase deja de ser completamente académica, ¿no? Mira que sí me pasó algo muy curioso y es que en una clase surgió espontáneamente el tema sobre la frustración. Los estudiantes empezaron a conversar entre ellos, empezaron a escucharse, a aconsejarse y también entendí que la educación física también enseña empatía, escucha y humanidad. O sea que ahí podemos entender que los profesores de educación física no solo enseñamos sobre movimiento y demás. No, también acompañamos procesos humanos. Claro, pero no podemos dejar de lado que en este ámbito formal la planeación es algo muy importante, ¿sí? Sí, mira que una planeación bien estructurada me dio seguridad porque objetivos claros ayudan a que los estudiantes no se pierdan. Y pues también entendí que el tema de la planeación no hay que ser tan rígido, algunas veces hay que ser flexible dependiendo que me pida el contexto. Mira, esa canción está buenísima, en serio. Severa canción. Bueno, y hablando de la educación informal y con Pierre Bourdieu ahí de la mano, Ramos, venga, yo le tengo una pregunta y es que su experiencia fue muy distinta a las demás, ¿sí? Porque sus espacios son más cotidianos e informales. ¿Eso qué le dejó a usted? ¿Qué le enseñó? ¿Qué pudo aprender de todo eso? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Respondiendo a tu pregunta, Roas, ¿qué me enseñó? Que la educación física, a pesar de que las personas sienten que no están aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en el gimnasio, ellos construyen disciplina, ellos construyen ciertos saberes que le ayudan a su propio cuerpo. Claro, y es que eso mismo que tú dices nos cambia mucho la relación que tenemos con el movimiento. Claro, porque ya no se trata solo de cumplir una clase, sino que también ayuda a sus procesos emocionales y esos objetivos individuales. Bueno, y ahí aparece algo que dice Pierre Bourdieu, y es que el cuerpo también es una construcción social, ¿cierto? Sí, claro que sí, porque uno empieza a darse cuenta que las personas tienen inseguridades, no solo por su físico, sino por sus formas distintas en las que habitan su cuerpo. Claro, y ahí es donde pasa que la educación física no solo se trata de corregir ejercicio. Sí, o sea, no muchas veces era escuchar, ¿sí? Sino también era motivar y acompañar a ese grupo de personas. Bueno, eso cambia la forma de entender qué es ser docente, cómo es ser docente, ¿cierto? Claro, totalmente de acuerdo, porque uno deja de enfocarse únicamente en ese rendimiento, ya sea deportivo o
disciplinar, si me hago entender, ayuda a las personas. Pero, o sea, lo que tú estás diciendo que la educación física pasa a no verse simplemente como algo físico. Sí, exacto. Se empieza a ver más desde lo social y una construcción en los hábitos de vida. O sea que los hábitos de vida son muy importantes, ¿cierto? Y nosotros influimos mucho ahí. En serio que gracias por haber venido porque nos estamos llenando de mucha información valiosa. También a las personas que les estamos exponiendo estos temas son fundamentales para poder comprender y mejorar nuestros hábitos. Bueno, y ahora hablando de lo no formal, tenemos a Cuervo y a Paulo Freire como eje central. Entonces, pues, ¿qué le parece si leemos un comentario ahí del live? ¿Sí? ¿Le Sí, parece? mira, ¿qué me están diciendo? Que hable el delantero, que era el delantero, el de la OPN, por favor, él. Para él va la pregunta. Nosotros entendemos que los espacios no formales aparecen una educación mucho más flexible y que es más cercana a la comunidad, ¿no? Pero, ¿qué fue lo más fuerte que te dejó esta experiencia? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como para entrarles en un contexto, lo que viene siendo la educación no formal viene siendo ese aprendizaje estructurado y planificado que no se ve en las escuelas, digamos, en los sistemas educativos oficiales, además de las prácticas libres. Para responderte la pregunta, comprender la educación física, digamos que puede transformar mucho más que el cuerpo. Digamos que el movimiento genera participación, genera convivencia y obviamente genera sentido de comunicación. O sea que eso va muy conectado con lo que dice Paulo Freire y es que porque enseñar deja de ser imponer contenido. Claro, porque es que ya empieza a convertirse en una experiencia, se empieza a convertir desde que la experiencia de las personas. Y es que ahí nos hace caer en cuenta de algo que es muy constante en nuestras prácticas, ¿no? Que es tener los tres conceptos claves de el ser, el saber y el saber hacer. Claro, digamos que estos tres conceptos claves para entenderlos bien, si podemos decir que el ser tiene que ver con los valores y con las relaciones humanas. Cuando hablamos del saber es el conocimiento pedagógico y cuando hablamos del saber hacer ya es una capacidad digamos, de adaptarnos al contexto real. O sea que, bueno, poniéndome a pensar, el reto docente realmente no es solo y únicamente conocer la teoría, ¿cierto? No, ahí tenemos que, darle un sentido dentro del contexto real y del humano. Ahí es donde yo hago caer en cuenta que todas las salidas pedagógicas que nosotros hicimos cobran un sentido, ¿no? Claro, porque es que salir del contexto habitual, pues ya digamos que nos permite entender que la enseñanza no es lo mismo acá que en otros contextos distintos, ya cambia mucho. O sea que la práctica deja de ser algo mecánico. Sí, digamos que ya se convierte en una reflexión constante, ya digamos que lo hacemos en un sentido de como hacia la persona, para las personas. La verdad, también muchísimas gracias, Jason. Su participación es fundamental para nosotros y para las personas que nos están viendo en este momento en el en vivo. Y pues bueno, ahora vamos a hablar un poco de Oscar Jara, ¿cierto? Sí. En este momento lo que queremos para ustedes, los que nos están viendo y los que están presentes, es que se les haga mucho más clara la idea de la tesis o el ideal de Oscar Jara. Bueno, y él plantea algo y es que no es solo contar lo que pasó. Es también reconstruir críticamente la experiencia, ver qué aprendimos, qué nos transformó y ese conocimiento que nos da. Y ahí entendimos pues que las prácticas universitarias no son solo un requisito ahí que siempre está. No, son espacios para cuestionarnos como futuros docentes. Y para reflexionar sobre nuestras experiencias pedagógicas. Para entender que la educación física es más que actividad física. Porque en nuestras prácticas aparecieron mucho más que emociones, apareció la inclusión, apareció la adaptación, la convivencia y la transformación humana. Y eso cambia completamente la idea que tenemos de qué es enseñar, Entonces así que tuvimos que sistematizar, no fue simplemente escribir lo vivido, sino fue también darle sentido a lo vivido. ¿listo? Y para dar un cierre final con nuestros entrevistados, qué buena información nos dejaron, la verdad, lo que queremos con ellos es una pregunta sencilla, ¿sí? Y necesito que la respondan en una frase corta, ¿listo? Y es, ¿qué les enseñó realmente la práctica sobre ser maestro? Que enseñar es adaptarse sin perder el sentido humano.
Yo diría que enseñar es escuchar y hacer ese acompañamiento. Yo diría que un docente también se transforma mientras enseña. O sea que hoy entendimos que la educación física no es solo y únicamente formar cuerpos que se mueven. No, claro que no, porque entendemos que la educación física forma personas que sienten, que piensan, que conviven y que construyen experiencias juntas, ¿no? Entonces, sí es verdad lo que había dicho de que pues, las prácticas universitarias no son como tal solo un requisito. Claro, fueron voces de aprendizaje. Ya, pues no, me parece genial. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar en el live de Calidoso pero Sabroso. Entonces, hasta luego, compañeros. Muchísimas gracias. Cójame ahí la chatarrita. No se ha terminado.